Entre tantos viajeros y viajeras que forman parte de nuestra audiencia y de nuestro programa y de esta comunidad que llamamos Viaje al Puerto de la Noche, hay uno que es sumamente generoso y que ha recorrido buena parte del mundo y nos propuso compartir esos viajes armando el bolso. Así que bueno, le dijimos dale. Los jueves a las 11, cada 15 días, nos podemos encontrar, armar el bolso y viajar con Pablo Jacue. Así que nos vamos a ir a Buenos Aires para encontrarnos con él y ver cómo es esta segunda parte del viaje que hizo a Malvinas. Pablo Jacue, ya tenemos el bolso armado. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo andan por allá? Bien, bueno, preparados ya cuando nos dijiste hace 15 días que había una segunda parte luego de recorrer Puerto Argentino. Bueno, nos quedamos ya casi preparados, casi listos y aquí estamos. ¿A dónde vamos esta noche? Bueno, esta noche vamos a hacer nuestra segunda parte de este itinerario, de este viaje por las Islas Malvinas, que es bastante interesante. Bueno, cuando charlamos y armamos la columna, me parecía que lo mejor para poder exprimir bien el viaje era separarlo en dos momentos. La columna de hace 15 días charlamos de lo que es viajar a Malvinas, el presupuesto, lo que implica la preparación del viaje, todo que lo pueden ver también en tu Facebook, en YouTube, ¿no? En todas las redes que está el contenido subido, que la verdad que también quiero agradecerte porque, nada, un montón de amigos me contactaron, también te felicitaron por el programa y estuvo muy, pero muy lindo, así que también les recomiendo que si no lo vieron, que lo vean porque está muy, pero muy interesante esa parte del programa. Y hacer esta segunda parte, que es un poco ir a recorrer los campos de batalla donde se combatió en la guerra de Malvinas, la guerra terrestre, podemos decir, porque se combatió obviamente en el mar, en el aire, hubo diferentes escenarios, pero recorrimos bastantes campos de batalla de lo que fue el 82, la totalidad es difícil, ya se los voy a comentar, de ver todo, porque no da el tiempo, el dinero y los recursos muchas veces, pero la idea es hacer un recorrido con ustedes, Sergio, y contarte un poco qué fue lo que vivimos en ese viaje. Adelante entonces, Pablo, armamos el bolso y te acompañamos. Bueno, Sergio, gracias. Vamos a empezar. Yo siempre... no sé si, porque yo hoy no te estoy viendo, pero si tenemos la posibilidad de ver el mapa en un ratito con la audiencia. Ah, buenísimo. Yo no te estoy viendo ahora, pero lo podemos, yo ya lo tengo acá también como duplicado, así que lo podemos ver y también comentar para aquellos que están escuchando. Si nos tenemos que situar de lo que fueron los campos de batalla y contarles un poquito, la idea principal es comentarles también cómo fue la guerra del 82, pero a grandes rasgos, ¿no? No quiero ir a fechas históricas y cuestiones muy, muy precisas porque vamos a estar toda la noche charlando, pero sí un poco contarles cuál fue la filosofía y la esencia de cómo se configuraron los campos de batalla cuando fue la guerra, ¿no? Iniciando de que el 2 de abril del 82 se conmemora, nosotros siempre conmemoramos como el día clave, porque fue el desembarco en las islas. Y la Argentina recupera las Islas Malvinas el 2 de abril del 82 con la Operación Rosario. ¿Sí? Ahí recuperan las islas y básicamente donde fue, digamos, el núcleo, donde se tomó el mando y la casa del gobernador, que está en Puerto Argentino, que charlamos hace 15 días, ¿no? Sobre Puerto Argentino. Entonces, ¿cuál era la idea principal? Era defender Puerto Argentino. Y con un montón de interrogantes porque no se sabía por dónde iba a ser el desembarco de los ingleses. Acuérdense que el proyecto original era recuperar las islas y sentarse a negociar, ¿no? Cosa que los ingleses, el que pudo estudiar un poco al enemigo, tenía un poco de conocimiento, sabía que ese escenario era medio una falacia, porque ellos no iban a sentarse a negociar nada, iban a venir a
a combatir directamente. Entonces ya partimos de una hipótesis a veces un poco, ¿cómo decir? Que ya estaba mal planteada desde el vamos. Entonces, desde ahí fue como se fueron armando todas las posiciones, ¿no?, en las islas. Para recorrer todo lo que es campos de batalla en las Islas Malvinas, lamentablemente necesitamos de alguien que nos lleve. Porque nadie te alquila un auto, Sergio, en las islas. O sea, no podés ir a rentacar, alquilar un coche, porque no te alquilan directamente. O sea, los argentinos no nos alquilan autos. Tiene una razón. Hubo muchos accidentes, porque las rutas de Malvinas son todas de ripio, pero el problema es cuando vos salís de la ruta. Claro. Cuando salís de la ruta, el suelo de las islas es totalmente esponjoso porque es turba y hay que saber manejar en ese territorio. Se han quedado muchos, volcaron. Entonces, bueno, ya el gobierno mismo dijo que no se alquilan autos y te tiene que llevar alguien. Y eso que te tiene que llevar alguien implica un costo, ¿no? Así que yo tomé una excursión con veteranos de guerra que estaban acompañando el viaje para recorrer estos campos de batalla. Así que tenemos que hablar de una inversión en alguien que te tiene que llevar, o sea, o una excursión, o hay gente que se dedica a llevarte a los campos de batalla con sus camionetas particulares. Yo no sé si habías escuchado, Sergio, alguna vez esta curiosidad, pero yo tenía la ilusión de alquilar un auto con alguien y recorrer, pero no tuve posibilidad, digamos, porque no se podía hacer. O sea, dependés de alguien sí o sí. Totalmente, totalmente. Sí, alguna vez recorrimos estas zonas en bicicleta con Germán Stuessel, un neuquino que vive en Caleta Olivia y que hizo el recorrido de Malvinas en bicicleta, pero sabíamos sí de la imposibilidad de hacerlo en auto. Sí, es muy difícil. Y aparte también, bueno, lo bueno es que te llevan y que también de alguna forma te dicen, bueno, acá, que es un poco el recorrido turístico armado en base a los campos de batalla. Muchos me preguntaron para acceder, por ejemplo, a aviones derribados. Hay algún Mirage o A4, hay Pucará, pero tenemos que recordar que las islas es todo propiedad privada, absolutamente todo es propiedad privada. O sea, por más que haya el resto de un helicóptero en un campo y estés a 10 metros de la ruta, si el dueño no te autoriza, vos no podés entrar ahí. O sea, te va a buscar la policía. Claro. Y nosotros le preguntamos al guía, pero bueno, pasamos a sacar una fotito, no sé qué, y me dice, acá todo el mundo está conectado con todos. O sea, llega a pasar un auto con algún isleño, los ve ahí, ya le avisa a la policía, al dueño, están todos conectados. Así que en ese sentido hicimos caso a las reglas y cumplimos de meternos donde nos autorizaban y donde no. Claro. Porque bueno, no, también es un delito, estás metiéndote en una propiedad privada, técnicamente hablando. Así que el viaje por campos de batalla arranca, si ustedes ven el mapa, siempre tenemos la isla Gran Malvina y la isla Soledad. La isla Soledad es la isla que está más al este, podemos decir, que es donde de alguna forma la batalla terrestre tuvo mayor protagonismo. En la isla Gran Malvina hubieron algunos combates, pero todo se concentró en la isla Soledad. Y de la isla Soledad, para la imaginación del oyente, tenemos que trazar una línea por la mitad, ¿sí? Como que la trazamos una línea por la mitad, y de esa mitad nos quedamos con la parte norte, ¿sí? Ahí estaba concentrado el 80% del combate terrestre en las islas, en esa porción de territorio que es la que recorrimos nosotros. Se puede ver que hay un recorrido, que hay como una ruta que hace una especie de reloj, ¿no? Que da la vuelta a toda esa parte de la isla que fue la ruta que recorrimos nosotros. Así que bueno, nos subimos a una camioneta, éramos aproximadamente 12 personas, yo fui acompañado de varios veteranos y la primera parada que íbamos a hacer era el cementerio de Darwin, el cementerio donde descansan los soldados argentinos, así que estábamos todos como muy ansiosos de ir a ese lugar. Claro. Había mucha ansiedad, la verdad que teníamos ganas de bajar ahí, era una emoción tremenda. Y arrancamos y aproximadamente, para que se den una idea,
desde Puerto Argentino hasta el cementerio de Darwin, hay aproximadamente 1 hora y media, casi 2 horas de viaje. Son unos 70 kilómetros, pero en el ripio tenés que ir muy tranquilo, así que se hace bastante largo ese tramo. Así que bueno, arrancamos, fue la primera parada. Uno sale de la ciudad de Puerto Argentino, a la derecha va a dejar todos los montes, que ya voy a hablar un poquito dentro de unos minutos, en los cuales se pusieron las posiciones argentinas para defender Puerto Argentino. Así que uno esos montes los deja a su derecha. El primero que va a identificar muy fácil es el Monte Dos Hermanas. Ese es el primero que uno identifica porque son 2 montículos muy... Y ahí sabe que está el Monte Dos Hermanas. Después como que si te tienen que decir, bueno, este es Tumbledown, esto es tal o cual, porque si no uno a simple vista no lo reconoce. Y con esa ruta vas de alguna manera yendo hacia el oeste para encontrarte con el otro lado de la isla, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los británicos desembarcan por el puerto San Carlos, que está donde está Puerto Argentino, bueno, totalmente al otro lado, al oeste. Ahí 80 kilómetros fue el desembarco del ejército británico. Cuando uno va manejando, empieza a mirar. Yo estaba justo en la ventanilla del lado en donde iba a ver el cementerio argentino, y uno no lo puede ver. Decís, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y hay un cartelito chiquitito que está en el paquete de fotos cuando, bueno, lo puedan ver mediante YouTube o en las redes, que dice Argentine Cemetery, dice el cartelito. Es un cartelito chiquitito y una flecha. Bueno, después uno leyendo e investigando un poquito con el tiempo se dio cuenta que eso que no se viera el cementerio desde la ruta estuvo hecho a propósito. O sea, el cementerio de Darwin está como si fuese en un valle, ¿sí?, de unos cañadones, para que no pueda ser visto desde ningún lado de las islas. ¿Sí? Eso fue de alguna manera hecho a propósito para que eso nadie lo pudiese ver. Entonces uno va en la ruta y no lo ve el cementerio, tiene que desviarse por un camino para encontrarse con ese lugar. Así que desde ese lado nos bajamos, hicimos la foto en el cartel, subimos a la camioneta y fuimos para el cementerio de Darwin. Y llegar ahí es una cosa tremenda. Yo ya lo había dicho en el comentario, en la columna de hace 15 días, que comparando con otros viajes del mundo, la emoción que uno siente cuando llega a ese lugar que tanto le hablaron durante toda la vida, que lo vio en la escuela, él vio documentales, escuchó relatos, y estás ahí en el cementerio de Darwin. La emoción que uno siente, yo no te la puedo explicar. O sea, es una emoción que hasta te pones a llorar ahí, todo el mundo se pone a llorar. Llega y es, aparte, es imponente. Salimos de Puerto Argentino con el cielo nublado, llovizna y viento. Llegamos a Darwin, se abrió el cielo, sol, día de primavera. Así que tuvimos ahí un rato, meteorológicamente hablando, espectacular. Así que así llegamos, Sergio, ahí al cementerio de Darwin. Impresiona realmente, Pablo, lo que es tu relato, cómo enmarcás, cómo nos pones en situación y en el lugar, y ver estas imágenes que nos diste, de familiares, de lo que es el cementerio, realmente emocionante. Sí, aparte cada uno iba con su historia, y también era como raro porque se había dado como algo interesante, porque ¿qué pasó ahí? Había veteranos que volvían a buscar o a dar un homenaje a sus compañeros caídos, ¿no? Pasaba ese escenario. Y después habíamos otras personas que estábamos ahí, turistas, que de alguna manera los veteranos estaban agradecidos con nosotros por poder compartir ese momento con ellos. O sea, claro. Vos pensá algo. Si hay algo que caracterizó al soldado argentino excombatiente es que nunca nadie lo escuchó. O sea, y que una persona X, sea Pablo, Juan, José, el que fuese, esté con su cámara en sus vacaciones, yendo a compartir ese momento con ellos, para el excombatiente, o sea, la emoción obviamente que encontrarse con su historia, pero la emoción que tenían de compartirlo con nosotros
fue algo que a mí me súper sorprendió. Y esto también de alguna manera es pasar el legado y pasar la historia, porque en algún momento ellos ya no van a estar más y yo se lo tendré que pasar a mis hijos y mis hijos a los otros, y así va a ir la cadena con esta historia agrandándose. Si nadie la cuenta, esto se va a morir en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera llegada. Llegan y todos tratando de buscar las tumbas de, bueno, los compañeros a los cuales ellos eran de su compañía, o había dos grupos, uno que era de los paracaidistas del grupo aerotransportado 4 y otro del cuerpo de ingenieros. Bueno, era como que buscaron y les rendieron un homenaje, y después, bueno, te cuento una anécdota muy chiquita que fue muy emotiva, que, bueno, la señora de un veterano viene, me toca la espalda así, yo estaba mirando ahí adentro del cementerio, y me da un rosario, ¿no? Y me dice, bueno, esto es para que elijas alguna tumba de un soldado que solo estaba conocido por Dios, porque había 122 tumbas que no estaban reconocidas, y para que vos elijas a alguien y, tipo un homenaje, vos le puedas dejar ese presente. Así que fue como, o sea, a mí se me partió el alma, no te puedo decir, o sea, cuando vi esa situación, y bueno, colocamos, esa señora llevó rosarios para todas las cruces, o sea, colocó en todas las cruces rosarios, y bueno, después nada, participamos con un pequeño homenaje, rezamos, uno de los veteranos, el hermano, era muy, muy creyente, rezamos una oración todos juntos. Bueno, fue un momento muy fuerte vivido ahí, y un poco comentarte por qué el cementerio está ahí en Darwin. Estamos hablando que estamos alejados de Puerto Argentino unos 70 kilómetros, porque muy cerquita de ahí está el establecimiento de Pradera del Ganso, o Goose Green, que fue una batalla muy importante en la Guerra de Malvinas. Fue una de las primeras batallas terrestres donde hubo la mayor cantidad de bajas argentinas en ese combate. Y ese fue el primer cementerio, digamos, donde sepultaron a los caídos en esa batalla, a los argentinos. Y luego quedó como lugar referente para traer, obviamente, todos los cuerpos de los caídos en otros campos de batalla, en Monte London, en Tumbledown, etc. Bueno, los concentraron ahí en el cementerio de Darwin. Es muy interesante y algo que está buenísimo porque la historia se actualiza. Yo cuando fui había un montón de tumbas de soldados solo reconocidos por Dios, y gracias a Dios, con esta última gestión que hubo muy buena en cuanto a lo que fue derechos humanos y reconocimiento, Cruz Roja, se pudieron identificar casi todas las tumbas. Queda una sola, que esto es una noticia que salió hace días, 1 o 2 días, que se va a proceder a hacer la última identificación. Exacto, de lo que sería una tumba que hay 4 soldados que los tienen que hubo un error en lo que fue digamos, el armado de los nombres, y cuando asignaron ese lugar, al final no eran. Bueno, van a trabajar en poder identificar. Así que, mirá, si ahora vuelvo a las islas, casi todas las tumbas de Darwin van a tener un nombre. Exacto. Y eso fue un trabajo muy, muy bueno que se hizo, y esto es un dato que la verdad que me da un poco de vergüenza contarlo, pero hubo un coronel inglés, no voy a pecar del rango porque no me acuerdo, puede ser coronel general, que él lo mandan después de la guerra a hacer todo el trabajo de reconocimiento de cuerpos, y este hombre hizo un trabajo muy importante porque trató de hacer por cada cuerpo de soldado encontrado el mayor trabajo para identificar, o sea, poner dónde lo encontró, con qué ropa, pertenencias, porque muchos no tenían la chapa identificatoria. Totalmente. Entonces, el capitán Cardoso. Sí, Jeff Cardoso hizo un trabajo espectacular, y hicieron un informe y se lo elevaron a Inglaterra, y Inglaterra se lo envió a la Argentina, ese informe. Sí, pero el trabajo que ha hecho el equipo de antropología forense de la República Argentina ha sido formidable, como vos decías, en cuanto a la identificación de esos restos, pero también hemos hablado con varios integrantes de este equipo de antropología forense. Destacaban el cuidado con el que se hizo esa primera inhumación a cargo del capitán Cardoso, porque eso les permitió también allanar este trabajo cotejándolo con los ADN de los familiares, que esta es la forma
que tuvieron de identificar precisamente cada uno de los integrantes de esas tumbas que hay allí en Darwin. Exacto. Pablo, bueno, pero además del cementerio vos seguiste recorriendo para ir buscando otros lugares, ¿verdad? Hay allí algunos donde todavía quedan restos de armas. Sí, el primer campo que visitamos fue Goose Green, muy cerquita ahí de Darwin, cuando salimos del cementerio ahí, y nos dice nuestro chofer, me dicen, bueno, Goose Green se ve desde arriba de la camioneta, los kelpers que viven acá, es la parte más radical de todas, hay banderas inglesas flameando por todos lados, el Land Rover, la cantidad, no quieren que los argentinos pisen esta tierra nunca más, y no te hacen bajar, o sea, pasás por Goose Green, ves la iglesia, porque ¿cuál era la historia? Cuando Argentina, después del 2 de abril, el otro lugar donde, digamos, de alguna manera se establecieron fueron en Goose Green, y a los civiles, digamos, los mantuvieron en una iglesia, que está ahí la iglesia, van a poder ver las fotos, y mucha gente que está viviendo hoy actualmente eran niños cuando tuvieron esa experiencia, y de alguna manera no hay diálogo, o sea, todo claro. Mal. Totalmente. Así que bueno, después saliendo, vamos bordeando todo lo que es también el estrecho San Carlos, donde fue el lugar del desembarco, es muy interesante, está el cementerio inglés ahí, que no, o sea, muchos familiares optaron por repatriar. Hay creo que 14 soldados nada más en el cementerio inglés. Muy poquito a comparación del argentino, que el argentino se decidieron que como es tierra argentina, están ahí haciendo soberanía, es el primer acto de soberanía que hay, es que ellos descansan en nuestra tierra, pero los británicos muchos fueron repatriados. Y después, bueno, podés seguir bordeando toda la isla y empezar la visita a los campos de batalla. O sea, la visita a los campos de batalla es simplemente yendo, caminando como cualquier persona. Hay que ir con un buen calzado porque te hundís en la turba, sale agua por todos lados. Y ahí vos podés hacer tu recorrido. Nosotros elegimos visitar algunos montes en donde, bueno, las fuerzas argentinas, las tropas argentinas dieron la batalla ahí resistiendo el avance inglés. Como vos decías, encontrando algunas cosas que no quedan tantas o sea, ya también limpiaron muchos rezagos que quedaban del 82. Pero bueno, viendo. Nada, como objetos que encontramos borcegos, equipos de comunicaciones, pilas Everready todavía tenían algún rastro de las viejas que eran rojas, latas de gaseosa que, bueno, en algunas fotos van a poder ver, municiones de FAL, cualquier cantidad de municiones sin disparar. Por eso también te advierten antes de ir a caminar que si encontrás cualquier elemento militar que no lo toques porque, bueno, puede ser peligroso. Claro. Pero todo lo que es, digamos, uno va y lo más quizás significativo es en Tumbledown, que todavía están las cocinas del RIM 5, que hay 2 cocinas todavía ahí, bueno, debe ser imposible moverlas, pero no queda tanto ya de la guerra. Sí te das cuenta donde hubo una trinchera, porque hay como pedazos de carpa, chapas oxidadas, todavía esos espacios quedan bastante bien armados en los campos de batalla, Sergio. Claro, bueno, y en estos lugares sí pudiste acceder. La otra cosa que nos mencionabas en la entrega anterior, Pablo, es que al pasar por el aeropuerto es imposible que te traigas algo, ¿verdad? Sí, no se puede, te lo advierten que te lo dejan, te lo tiran. Hay un control exhaustivo durante el proceso del check-in, donde te abren todo. A mí me abrieron la valija y era muy gracioso porque yo trabajo en la aviación ya hace varios años y la soldado que me abrió la valija, es todo personal militar, me empezaba a hablar de cosas, porque yo llevaba algunos productos, porque ahí se consumen todas cosas de Inglaterra, ahí en las islas, claro. Algunos frasquitos con cositas que quizá acá no las conseguimos. Y me hablaba, la chica me decía, sí, pero esto queda muy bien en las galletitas, bla, 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 pero con el otro ojo
relojeó absolutamente todo el equipaje, todo, y de todos los que íbamos en el vuelo. O sea, no te podés llevar nada de ahí. También muchas cosas fueron robadas y saqueadas, eso también hay que decirlo, por turistas que van en cruceros. Claro. O sea, ahí no hay control de nada. Y se han llevado reliquias de la guerra. Y después, bueno, hay varios museos personales en varias estancias en Malvinas con rastros o con algún rezago que quedó en el combate. En el Estrecho de San Carlos, bueno, visitamos un museo particular de una persona que tenía una pata de un Sea Harrier, ametralladora MAG, FAL, tenía las marmitas para comer, los jabones de la Marina, bueno, tenía un montón de objetos que, bueno, todo eso quedó tirado ahí directamente, ¿no? O sea, quedó tirado. Algunas cosas fueron confiscadas por Inglaterra, como algún helicóptero, aviones Pucará, por ejemplo, se los han llevado. Otro quedó como material para la isla, como algún helicóptero también para transporte, etc. Y después, bueno, la orden fue limpiar todo. Y en ese limpiar todo un gran trabajo para el tema del minado, porque hasta el año pasado, si mal no me acuerdo, 2020, se declaró las islas libres de minas. Porque hasta hace muy poquito, de hecho cuando fuimos nosotros, estaban limpiando todavía, estaban sacando de campos minados, los zimbabuenses contratan a zimbabuenses para limpiar esos campos y bueno, hacerlo un lugar seguro, ¿no? Totalmente. Nos quedan los últimos 5 minutos, Pablo, y allí estamos, bueno, recorriendo otros lugares donde se combatió en 1982, haciendo una síntesis muy rápida. Me imagino lo que fue en cada uno de los lugares, la gente que te acompañó en ese recorrido, seguramente también con emoción. Sí, no, era cada cosa que uno podía encontrar era un motivo de una historia. Por ejemplo, las bombas. Si ustedes ven en Google Earth y ven Malvinas, van a ver muchas lagunas, como muchos agujeros, como si fuera un territorio lunar. Y eso era el cañoneo de las fragatas que constantemente a la noche bombardeaban para hacer la guerra psicológica también. A la noche se acercaban las fragatas y donde estaban las posiciones argentinas tiraban, pum, pum, sobre las posiciones, bueno, contaban. Después uno puede encontrar que había uno también de los excombatientes que había estado en el cuerpo de comunicaciones, los cables, todavía están los cables de comunicaciones que cruzaban de un lado al otro. Y nos contaba este hombre que quizás estabas en pleno bombardeo y te decían, mirá, me quedé sin teléfono, andá a ver dónde se cortó el cable. Y en la oscuridad el tipo tenía que ir siguiendo la línea para ver en dónde se había cortado el cable, empalmarlo y volver a tener comunicación. O sea, cada cosa que íbamos avanzando nos encontrábamos con una historia. Y a mí la que más me conmovió fue encontrar fuimos a la península de Camber, que está justo enfrente de Puerto Argentino, conseguimos un permiso para pasar porque no se podía, y uno de los también veteranos que estaba ahí había estado en esa posición. Y el tipo buscando encontró su posición y encontró la toalla que él había usado ahí, cuando la agarró. Hay una foto por ahí en el paquete de fotos, que yo le pude sacar una foto con él, con la toalla, ahí, viste, como encontrándose con eso. Tremendo. Y cómo esas pequeñas cosas en una situación tan extrema como es una guerra, donde hay frío, hay hambre, como cualquier guerra, eso hace la diferencia. Quizás con él se secaba y tenía un poquitito de mejor pasar en ese momento de tanto dolor, ¿no? Y encontrarse de vuelta con eso 35 años después. Así que, bueno, historias como esas muchas, pero sí, cada paso fue... no hubiese sido lo mismo recorrerlo sin la compañía, ¿no?, de los veteranos. Claro, porque además de la sensación propia tuya de estar en ese territorio, en ese lugar, en ese momento, además tener esa compañía que te iba agregando más emoción y más datos, ¿no? Allí estamos viendo ya las últimas fotos,
de Puerto Argentino de noche, bueno, ya el final, creo, de este maravilloso viaje, Pablo. Sí, un viaje que sin dudas uno lo volvería a hacer. Y aparte también algo que creo que es la enseñanza más grande que me llevo, son todos los mitos que se tejieron alrededor de la guerra, ¿no? Con películas mismas que han mostrado soldados combatiendo en zapatillas, y ellos mismos te contaban que las zapatillas que las tenían eran, el que llevaba un juego de zapatillas era un lujo, porque podían de alguna manera sacarse los borcegos, descansar un poco, porque también está esa enfermedad que se llama pie de trinchera, que afecta mucho a los pies, y el que tenía zapatillas podía de alguna manera también descansar, o con el cuero, el borcego y el agua apretaban muy fuerte y tenían un descanso, y no es que pelearon con zapatillas. Y ahí se tejieron un montón de mitos, y yo aprovechaba también para preguntar, claro, haber leído, decir, bueno, y esto, y lo de los chocolates, ¿a ustedes les llegó los chocolates, los famosos chocolates? Y todo te cuentan, ¿no? Cómo fue. Y una anécdota que fue muy graciosa que nos contaban, es que cuando terminó la guerra, ese famoso envío de cosas nunca llegó a la isla, porque para que te des una idea, las cocinas que tenía el ejército argentino funcionaban a leña, y en las Malvinas no hay un árbol en toda la extensión. O sea, llevaron cocinas que no funcionaban, y hubo que usar vuelos de Hércules para llevar leña. Así que imagínate si los regalos de la gente iban a llegar, estaban con muchos problemas logísticos para que eso sucediera, pero nos contaban que cuando vuelven a Puerto Argentino, las personas que se fueron de ahí por la guerra, encontraban en sus casas, por ejemplo, no sé, como decirte que vos vuelvas a tu casa y tenías en la alacena 5 paquetes de café, 7 paquetes de leche en polvo, 12 aceites, todo en las casas, porque habían sido casas que ocuparon mucho personal militar, que se encanutó toda la comida. Claro. Y eso nos contaban ahí, de que hubo problemas con el supermercado local, porque por meses no vendieron nada, porque la gente consumía todo lo que quedó ahí, que claramente quedó en Puerto Argentino y no fue hacia otros lugares, a veces no por falta de voluntad, sino que también por grandes problemas logísticos que sucedían. Y era muy fuerte escucharlo por el lado de ellos. Y uno dice, pero están acá 10 kilómetros. Y nada, y te contaban que a veces mandaban a buscar comida a uno, y iban 2 caminando a la noche con el frío. No, unas historias que la verdad que, bueno, me las llevo para siempre, ¿no? Y haber conocido también otra parte que muchas veces no es contada, porque todo este tema, como sabemos, se quiso borrar del imaginario colectivo de la sociedad. Entonces, haberlo escuchado por las voces de los que lo vivieron, creo que tiene un plus muy importante, Sergio. Ese plus, además, hay que agregarle, Pablo, que lo puedas y que lo hayas compartido con nosotros, con nosotras, a lo largo y a lo ancho de la llegada que tiene este viaje al Puerto de la Noche, desde la Argentina, desde Lima, Perú, desde Cincinnati en Estados Unidos. La verdad que te agradezco muchísimo, nos hemos emocionado, por supuesto, porque vos nos transmitiste esta emoción de este viaje por las zonas de combate de 1982 en nuestras Islas Malvinas. Vuelvo a hacerte un reconocimiento público por este gesto de armar este espacio, de armar este contenido y de compartirlo con nuestra audiencia. Más de esto hay, por supuesto, en Armate el Bolso. Así podemos encontrar más contenido de todos estos viajes en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Así que, Pablo, un abrazo inmenso y 1000 gracias. No, a ustedes, y bueno, nos vamos a ver dentro de 15 días, si Dios quiere, con otro viaje. Ya nos vamos de las Malvinas y vamos a emprender, bueno, otra sorpresa para la audiencia. Un viaje que les va a gustar mucho. Yo lo disfruté mucho y me encontré también con bastantes sorpresas. Pero bueno, no sé, mantengámoslo, todavía no sé. Sí, hay que poner un poco de ahí de... Un poco de suspenso y de pimienta, por supuesto.
Pablo Jacue, un abrazo inmenso, muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Buenas noches a todos. Una nueva entrega de este ciclo emocionante, vital, realmente. Armate el bolso con Pablo Jacue, lo podés encontrar en las redes sociales así, Armate el bolso.